Antonio Cafiero. Antonio Francisco Cafiero, Buenos Aires, 12 de septiembre de 1922 o San Isidro, 13 de octubre de 2014, fue un contador público y político argentino. Fue ministro de Comercio Exterior entre 1952 y 1955, ministro de Economía entre 1975 y 1976, diputado por la provincia de Buenos Aires entre 1985 y 1987, gobernador de la misma entre 1987 y 1991 y senador de ella en los periodos 1992 a 2001 y 2002 a 2005. Así como jefe de gabinete de ministros brevemente entre 2001 y 2002. Además, se desempeñó también como presidente del Partido Justicialista entre 1987 y 1990 y convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires entre el 1 de mayo y el 22 de agosto de 1994. Fue padre de los también políticos Mario Cafiero y Juan Pablo Cafiero y abuelo de Santiago Cafiero y Francisco Cafiero. Biografía. Antes de encauzarse en la política, se licenció de contador público en 1944 y en 1948 de doctor en Ciencias Económicas, con sendos títulos de la Universidad de Buenos Aires. Incluso antes de su etapa universitaria, desde 1938, había trabajado como miembro de la Acción Católica Argentina. Fue dirigente juvenil dentro de la universidad, desempeñando diferentes cargos, como presidente de la Asociación de Estudiantes, delegado estudiantil y secretario político del Consejo Supervisor, entre otros. Además desempeñó cargos docentes desde 1952 hasta 1984. Siendo muy joven, Cafiero fue designado consejero financiero en la Embajada Argentina en Washington, 1948 a 1951, luego director del Departamento Socioeconómico de la Cancillería, 1951 a 1952, y más tarde ministro de Comercio Exterior, 1952 a 1955. Carrera dentro del peronismo. Comenzaría a militar en el peronismo desde la famosa marcha del 17 de octubre de 1945, que dio origen al Día de la Lealtad Peronista, como un joven participante. Sin embargo, no obtendría un cargo de alto rango dentro del partido sino hasta 1962, cuando fue nombrado secretario político del Consejo Supervisor y luego coordinador del Movimiento Nacional Justicialista, en épocas donde el peronismo se encontraba con su líder exiliado a miles de kilómetros de distancia. En 1964 fue nombrado secretario político del Consejo Supervisor del Partido Justicialista y en 1971 fue nombrado director del Consejo de Planificación de dicho partido. De 1986 a 1991 fue presidente del Consejo Provincial del PJ en Buenos Aires y de 1987 a 1990 presidente del Consejo Nacional del PJ. A partir de ese año desempeñó el rol de secretario general del bloque de senadores justicialistas. Durante el primer y segundo gobierno peronista, 1946 a 1955. Habiendo sido uno de los pocos dirigentes estudiantiles que apoyaron a Perón, el aval de Eva Perón y su reconocida capacidad de trabajo, según relata en sus memorias, le valieron ser nombrado en cargos públicos desde el primer gobierno peronista. Siendo muy joven, entre 1948 y 1951, fue designado como consejero financiero en la Embajada Argentina en Washington, D.C. Entre 1951 y 1952, fue director del Departamento Socioeconómico de la Cancillería. Fue luego ministro de Comercio Exterior de la Nación, entre 1952 y 1955. Después del golpe militar encabezado por el sector nacionalista del general Lonardi, en la autodenominada Revolución Libertadora, estuvo preso por razones políticas un año, tras lo cual marchó brevemente al exilio. A partir de allí hasta 1972 militó activamente en la denominada Resistencia Peronista. Asimismo, Antonio Cafiero visitó en su exilio a Perón en varias oportunidades hasta su regreso a la Argentina. Durante el tercer gobierno peronista, 1973 a 1976. Tras la convocatoria a elecciones del dictador Lanusse para marzo de 1973, y proscripta la candidatura de Perón por los militares, un sector del sindicalismo encabezado por Lorenzo Miguel y Ruxi, impulsó la candidatura de Cafiero a presidente por el justicialismo. Finalmente el candidato por el que se inclinó Perón fue Héctor Cámpora,
al parecer molesto por el acercamiento de Cafiero al gobierno militar de entonces. En sus memorias, Cafiero interpreta que fue víctima de una operación de prensa de los militares que lo terminó perjudicando. En 1973 fue nombrado presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Fue más tarde secretario de Comercio de la Nación. Durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, fue interventor federal de la provincia de Mendoza entre agosto de 1974 y mayo de 1975. Ministro de Economía de la Nación, 1975 a 1976, y finalmente embajador ante la Santa Sede en 1976, cargo al que debió renunciar debido al golpe militar de marzo de ese año. Al regresar a la Argentina fue encarcelado durante 9 meses por la dictadura militar, siendo acusado por el robo de un piano marca Pleyel que era propiedad de la provincia de Mendoza, siendo luego sobreseído. La denuncia dio lugar a un mito aún vigente, pese a que el piano aún se encuentra en la Secretaría de Cultura de dicha provincia y es utilizado habitualmente en el Teatro Independencia. Desde el retorno de la democracia, 1983 a 2014. En 1983, con la restauración democrática argentina, Cafiero se convirtió en uno de los dirigentes más importantes y convocantes del justicialismo. Lideró el movimiento Unidad, Solidaridad y Organización, MUSO, y fue precandidato presidencial en la interna peronista, en la que su candidatura perdió frente a la fórmula italo-argentino Luder de Olindo Felipe Vittel. Después de la derrota del Partido Justicialista en 1983, fundó junto a Carlos Menem y Carlos Grosso, la Renovación Peronista. En las elecciones legislativas de 1985, encabezó la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador Justicialista. Tras un difícil acuerdo, en la que intervino principalmente el dirigente Julio Mera Figueroa, y aunque el sector de Herminio Iglesias objetó la legalidad de una lista paralela a la del justicialismo oficial que él encabezaba, la jueza Servini de Cubría finalmente autorizó la lista de Cafiero. Fue elegido diputado nacional hasta 1987, año el cual tuvo una actuación destacada apoyando al gobierno de Raúl Alfonsín durante el levantamiento Carapintada que puso en riesgo la democracia argentina, lo que le valió un lugar en el balcón de la Casa Rosada aquel 19 de abril, cuando Alfonsín saludó a la multitud que estaba en la Plaza de Mayo. 5. Ese mismo año sería elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, teniendo como compañero de fórmula a Luis María Macaya, triunfo que significó mucho para el partido, en tiempos en que la presidencia era ocupada por los radicales. Asimismo, en ese año fue elegido presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Con la gesta de la renovación peronista, logró democratizar al partido, y por primera y única vez en la historia del partido se permitió elegir candidatos a presidente y vicepresidente por el voto directo de los afiliados. En 1988 fue precandidato a presidente de la Nación por el Partido Justicialista con la fórmula Antonio Cafiero José Manuel de la Sota. En dichas internas su fórmula resultó derrotada de modo sorpresivo por la de Carlos Menem Eduardo Duhalde. Perdida la candidatura presidencial por el justicialismo, Cafiero aspiraba a su reelección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que requería una reforma de la Constitución provincial, a la que se opusieron los sectores nacionalistas. La reelección en la provincia fue posteriormente habilitada para el gobernador que lo sucedió, Eduardo Duhalde. Terminado su periodo como gobernador en 1991, ya durante la presidencia de Menem, fue designado embajador en Chile, cargo que desempeñó hasta 1992, cuando asumió como senador nacional, cargo que desempeñó hasta 2001. Durante el breve gobierno de Eduardo Camaño fue designado jefe de gabinete el 2 de enero de 2002 volvió a ejercer como senador nacional, cargo que desempeñara hasta diciembre de 2005. Estuvo presente en el traslado de los restos de Perón desde el cementerio de la Chacarita hasta San Vicente en octubre de 2006. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl